Mi nombre es Diana Laura Martínez Jiménez. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Hoy les quiero hablar sobre la psicología comunitaria. Primero, hay que hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Qué es la psicología comunitaria? La psicología comunitaria es una disciplina que trata de analizar e intervenir en los contextos en los que se desarrolla un individuo o una persona. Intentando comprender cómo percibe los contextos y tratar de identificar recursos, tanto de la propia persona como de los contextos en los que interacciona con los objetos de potencial y su desarrollo. En palabras un poco más simples sería el estudio de las personas y el entorno donde viven, incluyendo educación, nivel socioeconómico, cultura, religión, y importa mucho en el lugar en el que naces, cómo es que naces, en todo el contexto que lleva una persona, toda su historia de vida, es el contexto que intenta analizar la psicología comunitaria, para intentar comprender un poco mejor cómo es que eso pueda afectar tanto la vida de un individuo. Pongamos de ejemplo a dos personas igual, o sea, son casi totalmente iguales, con los mismos gustos, preferencias y todo. Pero uno nació en un contexto con una situación socioeconómica mejor, con más oportunidades de estudio, trabajo, y otra persona que nació en un contexto socioeconómico no tan bueno, con menos oportunidades de estudio y de trabajo. Entonces, ¿a qué persona piensan que le será más fácil en un futuro desarrollarse? Desgraciadamente o tristemente, a la persona que posee más recursos. Esa es la persona que se le dará mayor facilidad en estos contextos. Y esto es lo que estudia psicología comunitaria, estudia cómo es que cómo nos desenvolvemos en nuestra vida, según el contexto. Pero también otra pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nació la psicología comunitaria, de dónde vino la idea. Esta surge de Estados Unidos, como casi todo, movida por la insatisfacción de los psicólogos que se encontraban preocupados por la orientación de la psicología clínica hacia la salud mental, la influencia social, la pobreza y las limitaciones de paradigma psicológico vigente para enfrentar las problemáticas. Justo lo que ya mencioné anteriormente. ¿Cómo es que una persona que, por ejemplo, vive rodeada de violencia puede ser más propensa a volverla a ejercer, o ve violencia y la vuelve a ejercer? Es una, es una razón por las que nació, para estudiar ese fenómeno que causaba mucha intriga en ese entonces y aún sigue causando intriga. Ahora, una de las personas más importantes que nos hacemos a lo largo de toda nuestra vida, el por qué. ¿Por qué nació la psicología comunitaria? La psicología comunitaria propone un proceso que facilite a las personas incrementar el control que tienen sobre sus condiciones, enfatizando en el papel del ambiente y la influencia de la conducta en la proporción de la salud y bienestar. Algunos ejemplos de esto serían la fuerza y sistema social, el entorno social, la localización de los problemas de salud mental y psicosociales. La prevención se relaciona directamente con la potencialización o desarrollo comunitario. La necesidad de las necesidades individuales y los intereses sociales, el rediseño del entorno y el cambio social. Esas son algunas cosas de las que
Psicología social se encarga de estudiar es el por qué es que existe esta disciplina. Es bastante interesante ver los puntos en los que ellos se fijaron para estudiar y cómo es que todo se relaciona entre sí, desde el contexto en el que así es social, las necesidades que tú tienes. Por ejemplo, hay personas que nunca han batallado con el transporte en su vida y hay personas que batallan día con día intentando agarrar el camión. Y otros simplemente siempre han tenido un carro, siempre han tenido alguien que los lleve. Ese sería un cambio sobre sus condiciones sociales. También, ¿de dónde nació? Siempre me hice esa pregunta de dónde nacen las cosas. Pero ahorita nos centraremos en la psicología social. El nacimiento oficial de la psicología comunitaria, psicología social yo, psicología comunitaria, es en la conferencia Sauerpox, la figura de Durkheim en el lado del Atlántico, donde ideas sobre la inmigración, bueno, bien, se trataban ya sobre la inmigración, pero cuando se trata de dar un origen en Estados Unidos, se da desde la conferencia celebrada en St. Scott, Boston, en 1965. En la conferencia organizada con con la finalidad de analizar la formación de los psicólogos que trabajan en la comunidad, donde se utiliza por primera vez el término psicología comunitaria y donde se sitúa las bases de la cual subcampos y disciplinas de la psicología social nacerían. Es bastante interesante que de una idea puede surgir unas ramas completamente diferentes. Empezaron viendo sobre otros temas y terminaron pensando en de dónde nace, de dónde crece esa situación. Y también para ayudar a los futuros psicólogos a poder conocer más sobre estos ámbitos. Es bastante bueno que en ese entonces se haya hecho esa pregunta y se hayan animado a seguir investigando, porque algunas veces no lo hacían. De hecho, ahorita les quiero hablar sobre los autores más importantes. De hecho, era algo que ya les quería comentar. ¿Cuáles son los autores más destacados sobre la psicología comunitaria? A pesar de su historia que es muy reciente, como hemos podido ver, se trata de un campo de mucha riqueza que ha realizado importantes aportaciones de la última década. Vamos a continuación a repasar aquellos autores más destacados en esta rama de la de la psicología. El primero, Leon Festing. Este autor ha aportado un concepto que ha calado profundamente en la psicología, la disonancia cognitiva. Félix se refería a una sensación de malestar experimentada cuando nuestra conducta no es congruente con nuestras creencias. Podría ser un poco más de la doble moral, por ejemplo, una persona que es muy devota, muy religiosa, que siempre va a misa, pero que en cierto modo peca, ya sea hablando mal de los demás, tomando lo que no es suyo, insultando, denigrando a una persona solo por no ser de su misma situación socioeconómica, religión, cualquier cosa. Y ellos profesan el amor. Es algo bastante curioso, la verdad. Otro autor es Solomon Asch. Este autor centró sus estudios en fenómenos como la obediencia, la presión grupal. Ha realizado importantes trabajos demostrando de forma empírica que las personas son capaces de abandonar nuestra propia
opinión, a sabiendas de que es correcta, con tal de encajar en la opinión colectiva. Es algo bastante interesante cómo es que la presión social puede hacer que una persona cambie de opinión aunque sepa que está correcta. Se han hecho una infinidad de estudios sobre este tema. Un estudio que a mí particularmente me gusta es en la que en un grupo de personas hay gente que les pagaron para que dieran la respuesta incorrecta, siendo ellos la mayoría. Y la persona que no sabía que ellos eran actores, pues había un porcentaje mayor que se guiaba a responder lo mismo que ellos respondían, aunque supieran que no es correcto. Y sí había un porcentaje que sí decían la respuesta correcta, pero así dudaban. Entonces es interesante cómo es que podemos cambiar nuestra opinión, aún sabiendo que es correcta, solo para encajar, para sentirnos aceptados en una comunidad, en algún lugar, escuela, trabajo, religión, incluso en nuestra propia casa. Incluso si no somos devotos a la religión, pero nuestra familia sí, pues aún así lo somos, porque es algo que nos ha inculcado o algo que se nos dice que es lo correcto y con lo que vivimos. Eso también se provocaría en comunidades como, por ejemplo, en esa colonia pensamos esto y de ahí no vamos a salir. Y si tú piensas algo diferente, puede ser que te excluyan de algo. Y lo humano está hecho para ser sociable, estar en parte de un grupo. Así que esto puede afectar bastante a este tipo de personas. Otros autores sería Stanley Milgram. Como ya hemos comentado, Milgram es un autor, bueno, como les voy a comentar, Milgram es un autor de referencia en el ámbito de la psicología social, ya que realizó trabajos importantes relacionados con la obediencia a la autoridad, como esta puede llevar a las personas a cometer actos detestables y crueles. Un ejemplo que podemos dar de esto sería en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. O sea, él era una figura de autoridad. Llegó a tener tanta autoridad que podía convencer a las personas de hacer actos que rayan en lo grotesco, si no es que más, probablemente, para defender a su madre patria. O sea, él ocupó, llamó, se refirió a su patria como una madre, como algo que hay que proteger. Podríamos aquí estar hablando de todo lo que él hizo con la psicología social, pero no nos queremos centrar en eso. Pero sí, es una investigación muy interesante sobre cómo es que la figura de autoridad puede influir tanto en una persona o en un grupo de personas. Otro autor es Floyd Appold. Es considerado uno de los padres de la psicopatología social como disciplina científica. Su trabajo se ha caracterizado por el rigor metodológico, midiendo de forma cuidadosa las, las distintas disciplinas variables de estudio. Su obra llamada Social Psychology es considerada por muchos el punto de inicio de este ámbito de la psicología. Y como sabemos, la psicología social, una de sus ramas es una de sus ramas es la que yo les estoy hablando en este momento, la psicología comunitaria. Después, por último, pero no menos importante, Kurt Lewin. Este psicólogo filósofo es reconocido actualmente como otro de los padres de la psicología social experimental. También ha llevado a cabo importantes aportajes. Kurt Lewin es un psicólogo y filósofo reconocido actualmente como otro de los padres de la psicología social experimental.
También ha llevado a cabo importantes aportaciones en la psicología organizacional y en la personal. Su foco de interés estuvo centrado en la psicología de grupos y el concepto de espacio vital y relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son las relaciones que tenemos con otras personas, ya sea de nuestros padres, amigos, familia, cercana, distante, compañeros de escuela, maestros. Sí, es un punto bastante interesante que debes de recordar. Después, ¿cómo se desarrolló en Estados Unidos? Porque como les comenté anteriormente, de ahí nace esta rama de la psicología. Durante el periodo comprendido entre 1973 y 1989, American Journal of Community Psychology y el Journal of Community Psychology más conceptos sociales. Hasta la década se estudian más conceptos sociales hasta la década de los 80. La psicología comunitaria es ligada a la salud mental y propuestas de intervención. A lo largo de 3 décadas y media, la psicología comunitaria de Estados Unidos ha sido influenciada del contexto social y político alternalicia entre demócratas y republicanos. Esos son los dos partidos políticos predominantes en Estados Unidos. O sea, se va a un extremo o a otro extremo. Hay algunos que están en medio, pero no son tan conocidos. Una de características definitorias en la PC. PC es psicología comunitaria en Estados Unidos. Un origen muy vinculado a la salud mental. Una evolución particularmente condicional por las características culturales americanas, ciertos en conocimientos y énfasis en la responsabilidad del individual y una escasez de acercamientos realmente comunitarios en las intervenciones. En esos días no avanzó tanto, ya que no se centraron tanto en la psicología comunitaria y me la dejaron un poquito de lado. Pero ¿cómo se desarrolló también en Canadá y Reino Unido? Que son otros países que están con esta rama. En Canadá y Reino Unido se desarrolló y la situación actual en el PC, psicología comunitaria, refiere una larga tradición de programas de intervención en salud mental, educación y servicios sociales. En cada intervención de este énfasis de promoción de competencias psicosociales, el desarrollo de programas de intervención. En Canadá y Reino Unido, el desarrollo actual de la psicología social refiere una larga tradición de programas de intervención en salud mental, educación, servicios sociales, en descriptivos analizados la influencia del desempleo, la inmigración y los nuevos asentamientos en la depresión. Vemos cómo en diferentes lugares se ve diferente psicología social por el mismo del contexto que les mencioné al principio. No es lo mismo que vive una persona de Estados Unidos que una que vive en Canadá, en Reino Unido. Y de hecho ahorita vamos a tocar uno que es el que más nos debe de interesar, que es la psicología social en Latinoamérica. El origen de la PC, psicología comunitaria, se sitúa a principios de los años 50 y 60. Las primeras investigaciones tuvieron como referencia referencias teóricos a Paulo Freire y Orlando Fries-Bonda en 1959. La presión de la realidad social conduce más a la acción y a la reflexión, a generar una preocupación por la necesidad de reflexión necesaria reflexión teórica acerca del
quehacer cotidiano de las y los psicólogos que trabajan en la comunidad. Actualmente los psicólogos que trabajan en la comunidad en Latinoamérica se encuentran inmersas en el proceso de intentar desarrollar modelos teóricos propios, procesos más evidentes en países como Venezuela, Brasil o Puerto Rico. Pero es necesario señalar que está más ligado a los, a los procesos autogestivos, desarrollo comunitario y participación social. Por último, también el objeto de su intervención en diferentes versiones, ya que en procesos más estudiados e investigados por los psicólogos sociales comunitarios en Latinoamérica y las participaciones. En palabras un poquito más simples, la psicología social mexicana se centra más en las problemáticas sociales, ya sea en comunidades, por ejemplo, pueblos, ciudades, colonias, vecindades, y cómo estas influyen tanto en la forma de pensar. Es interesante ver todo el contraste que hay desde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido hasta Latinoamérica y cómo todo lo que vivimos puede afectar tanto en eso. Después también podemos ver un poquito más de la historia de la psicología comunitaria, que es lo que más les quería mostrar. Primero iniciamos con el estudio e implementación de psicología del desempleo. Es una de las cosas que primero había estudiado sobre que empezaron a estudiar, sobre cómo afecta el desempleo de una manera psicológica. Después siguió a abordar las condiciones sociales que aumentan el riesgo de enfermedades y angustias. Eso puede ser la depresión y otros tipos de enfermedades y trastornos psicopatológicos. Después se empieza a hablar del desarrollo comunitario en la participación de la autogestión. Después, aproximaciones de las ciencias sociales a las comunidades generados por los conceptos de investigaciones militares de concepción social de poder de orden polar. Es alguien que estudió mucho los pueblos. Después se concreta la psicología comunitaria institucional académica ligada al campo de la salud mental. Después la creación de centros de salud mental comunitarias del mandato de Kennedy, de John F. Kennedy. Después comienzo oficial de la psicología comunitaria en Boston. La conferencia celebrada en Small Boston da origen a la disciplina. Es lo que les comenté al principio. Aquí empezó todo. Bueno, ya había empezado desde antes, pero aquí se concretó. Después se utiliza por primera vez el término psicología comunitaria en las obras de Beden y Coase. Después, planteamiento de las necesidades de definir y fundamentar la psicología comunitaria. J.K.R. Newton, 1979, S. Lewis, 1971, Sammy Morton, 1973. Ahí ya quedan darle un poco más de bases y fundamentos a lo que conocemos hoy como psicología social. Quería establecer unas bases sólidas en ese momento. Después seguimos a cambiar a segunda orden. Atención a los sistemas, estructuras involucradas con el problema para ajustar personas, ambiente. Westman. Después, primero
productos en el campo de la psicología social. Aportes, desarrollos de métodos participativos. Celso García. En este desarrollaron más métodos para la psicología social. Después, Julián Ramos define a psicología como la búsqueda de alternativas a normas sociales establecidas. O sea, buscaba más ver el origen y poder modificarlo o poder avanzar con él. Después, en el Congreso de Perú, psicólogos de diversos países descubrieron que estaban trabajando con modelos comunitarios similares. Después está Bonefit, basa sus trabajos en comprender cómo funcionan las comunidades humanas. Sugiere que hay 4 principales importantes que rigen a las personas en el entorno: adaptación, sucesión, ciclismo de recursos e interdependencia. La adaptación sería cuando empezamos y vamos conociendo el área, viendo qué vamos haciendo. Básicamente vamos aprendiendo los primeros pasos. Sucesión, ciclismo de recursos. Serían los recursos que nos dan nuestros padres o las personas que nos ayudan. Y la interdependencia sería ya cuando nos podemos dar un poquito más por nosotros mismos. Yo así lo entiendo. Hay avances técnicos y metodológicos. Wayne Sánchez, 1966, Almedia, 1996, Olvacer y Sambur, 1993. Después está Simeon Stebbins. Establece una comparación entre los procesos resultados que operan los niveles individual y organizacional comunitarios. Después de eso están desarrollos teóricos de la negociación, de fortalecimiento y descologización, influencias psicológicas de la libertad. Martin Barrow es uno de los mayores exponentes. Martin Barrow fue quien viajó a comunidades para estudiarlas. Desgraciadamente murió justo cuando estaba realizando su investigación. Después podemos encontrar Martina Montero, análisis y recopilación de la noción del poder. Ella continuó un poco más del trabajo que dejó. Después, psicología comunitaria en Venezuela se encuentra más centrada en planteamientos ideológicos, políticos de la concienciación. Miren todo lo que llevamos hasta el momento, todo lo que ha pasado y todos los grandes avances que han surgido en esta gran disciplina. Es bastante impresionante, la verdad. Después siguen los conceptos de sentimiento de comunidad. Aparecen primero modelos teóricos, conceptos de concientización, naturalización y habituación. Después, discusión y reflexión sobre el rol de la afectividad en los procesos comunitarios. En palabras un poquito más simples, las emociones. Después de esta revisión céntrica de los conceptos de comunidad, rendición de conceptos de minorías, carácter político del trabajo comunitario. También las minorías son bastante importantes en la psicología comunitaria, ya que al ser un poquito más reducidas, tienden a ser un poquito más estudiadas para su mejor comprensión. Después sigue la revisión de la investigación participativa de los conceptos de participación y autogestión.
Después, Argentina y Chile. En Argentina y Chile, la psicología comunitaria vincula a la salud mental predominante. Después, creación de bases epistemológicas. De ahí, critica los conceptos de familiarización y compromiso, devoción y sistematización. La psicología comunitaria se centra mucho en romper este tipo de esquemas o buscarle otro significado, no quedarse con la respuesta ya determinada. Después hubo discusiones críticas y definición de conceptos de participación contribuyendo a los participantes. Después, Fresitas realiza un excelente recorrido por el devenir histórico de esta disciplina en su país. Después se acuña una definición concreta de comunidad para diferenciarla de otros grupos sociales. Y eso ocurrió hasta 1998. Y en los 2000, en Venezuela concluye que para estar personas, la comunidad consiste en relaciones sociales organizadas y cohesionadas. Por ejemplo, como lo habíamos hablado antes, los compañeros del salón, de la universidad, del kinder, familia, amigos, conocidos, vecinos, todo eso. O sea, su historia es bastante rica. No, es algo que está en constante movimiento. La psicología comunitaria ha recorrido un camino bastante largo, aun siendo algo que no tiene tanto, una disciplina que no existe desde hace mucho tiempo, pero gracias a que ha cobrado mayor relevancia en la actualidad y como lo vemos en la línea del tiempo, es que hoy podemos ver sus avances, ya que vimos desde que se creó el mero concepto, desde que se analizó la posibilidad de que existiera, hasta los estudios que se empezaron a realizar sobre las diferentes formas en que las personas vivían su vida con un montón de variables. Y es algo que nos ayudaron a comprender nuestra sociedad. Algo que tiene implicaciones en nuestros numerosos campos de conocimiento como la economía, la política y la educación, lo que hace profundicemos en estos procesos que modulan nuestro comportamiento social, lo cual es muy importante para comprender los fenómenos que han afectado a la humanidad a lo largo de la historia, así para poder comprenderlos mejor y no que se repitan o estar listos cuando suceda. Les agradezco mucho que me hayan prestado su atención. Lamento si cometí algún error. Espero que les haya servido y les haya gustado mucho. Yo me despido.